Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video más. Como saben, cada país tiene lo bueno y lo malo, tiene cosas buenas, cosas malas, cosas positivas, cosas negativas, lo que más me gusta, lo que menos me gusta. Bueno, esto vamos a ver en este video según mi experiencia. Y te cuento que Italia es un gran país, un país industrial, un país que tiene mucha industria. ¿Quieren saber sobre las industrias de Italia? Tengo un video hablando sobre esto y también pueden investigar ustedes mismos la cantidad de industrias que tiene Italia. Fábricas automotrices, fábricas de alimentos, un montón de cosas que puedes encontrar dentro de este gran país. Un país que tiene más de 60 millones de habitantes. Les voy a decir cosas positivas y cosas negativas o no tan positivas de, según mi opinión, que creo que puedes encontrar en este país si venís acá a Italia, ¿no? Y bueno, para empezar a hablar de lo positivo, vamos con lo positivo primero para entrar en calor. Podemos empezar hablando de, como les digo, las industrias. ¿Y esto qué tiene de positivo? Bueno, que genera puestos de trabajo, obviamente. Aclaro que para esto tenés que estar preparado, tenés que tener un cierto grado de preparación. No es que cualquier persona viene y consigue un trabajo en una empresa, ¿no? Si vas a ser operario por ahí en una empresa, en una fábrica de automóviles, quizás sí, porque te capacitan ellos, ¿no? Por ejemplo, te hacen capacitaciones dentro de la empresa antes, apenas ingresas. Pero generalmente vos tenés que tener unos requisitos mínimos como saber, como, bueno, estudios de lo que vos quieras hacer, ¿no? De cada profesión que se pide acá. Hay puestos laborales, pero tiene que tener cierta preparación. Bueno, esto es positivo, pero también para que no crean que venís y ya agarras cualquier trabajo. No es así. Pero sí hay muchos puestos de trabajo. Si seguimos hablando del trabajo, de los puestos laborales, de dónde puedes conseguir, Italia tiene muy marcada esto de las regiones de dónde se consigue más trabajo y qué tipo de trabajo puedes conseguir en cada región, ¿no? Esto está muy marcado acá en este país y eso es positivo porque vos ya tenés una idea de qué puedes encontrar en esa región. Por ejemplo, en Reggio Emilia, toda esa parte puedes encontrar las industrias automotrices como los autos de alta gama, como puede ser Ferrari, Lamborghini, o el gran referente para mí que es Horacio Pagani con la empresa Pagani Automobili, donde tienen sus fábricas ahí. Y bueno, esto generan puestos de trabajo ahí, bueno, están marcados en esa región. Después tenés en la región del noreste, la parte del Véneto, todo eso, tenés industria del acero. Después tenés en la región de Lombardía, más al centro, tenés un montón de empresas con, por ejemplo, puestos administrativos y demás. Si te vas al sur tenés más turismo, más dedicado al turismo, ya por temporada. Tengo videos hablando de esto, del trabajo y las zonas y qué tipo de trabajo podés conseguir. Pero esto les quiero decir que es algo positivo porque vos ya sabés de antemano dónde buscar lo que vos querés hacer. Por ejemplo, vos sos, no sé, administrativo, contable, y dónde vas a ir a buscar trabajo, no vas a ir al sur. Si bien hay empresas en el sur, pero es más acotado. Vos podés ir al norte directamente a buscar en estas zonas donde tenés más chances de encontrar este tipo de trabajo, ¿no? De eso se trata. Otro punto positivo, podemos destacar la comida. No es algo menor, no es un dato menor, porque uno tiene ciertas costumbres, ciertas cosas que come, ciertos alimentos, y cambiar totalmente. Por ejemplo, si vas a un país asiático, el tema de no solo los alimentos, sino cómo especian la comida y todo esto es totalmente diferente. Te vas a encontrar con un mundo nuevo. En el caso de Italia, por ejemplo, yo, argentino, no encontré mucha diferencia, salvo algunas cositas. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, la cultura de la pasta, la carne, la forma de preparar las carnes, bueno, salvo el asado, todo lo demás es más italiano, la pizza, las pastas, la salsa de las pastas, ya sea la boloñesa, el pesto, las comidas en general, por ejemplo la comida de invierno, o puede ser la bagna cauda, que es acá de Piemonte. La bagna cauda también se come en Argentina. Bueno, son todas comidas que han llevado los italianos cuando emigraron allá. Entonces no vas a tener gran diferencia. Sí vas a encontrar un poco más de variedad quizás y algunas cosas un poco más cuidadas, como puede ser la mozzarella, que ya lo he dicho antes, que tiene menos sal y menos grasa acá. Lo hace más saludable, digamos. Y después tenés algunas verduras que no estamos muy acostumbrados a comprar allá, pero bueno, en general el 80% es comida
como estamos acostumbrados nosotros. Salvo por ahí países más que usan más picantes, estas cosas, es un cambio. Pero nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a usar comidas con mucho, muy especiadas, mucho picante, por lo tanto acá es lo mismo. Otro punto para nombrar, que les quiero nombrar, es que las costumbres son bastante parecidas a las nuestras, del otro lado del océano. Por ejemplo, esto de juntarse los domingos con la familia, de comer la pasta todos juntos, pero toda la familia completa, bueno, esto también pasa acá en Italia, es así, la misma costumbre. Pues obviamente, como Italia es un país mayormente católico, o al menos por ahora, por estos tiempos, las costumbres son las mismas, las costumbres de, por ejemplo, del bautismo. En los bautismos es una fiesta, se hace una fiesta, un festejo. También como sabrán, Italia es un país con población muy longeva, por lo tanto más población y poco nacimiento, ¿no? Esto es un problema para un futuro, es un problema, esto lo sabemos todos. Pero cuando nace un chico acá, un bebé, en las casas, esto es algo que hacen acá, ponen carteles con el nombre, los colores y anunciando que nació un nuevo bebé. Por ejemplo, en un edificio te ponen en la entrada del edificio el cartelito con el nombre y todo, y vos ya sabes que nació alguien. Y es todo un acontecimiento, una fiesta, porque nace un nuevo bebé en Italia. Y esto está buenísimo. Otra cosa que me gusta, otra cosa positiva, algo lindo, es que, bueno, Italia, como saben, es, por su forma alargada, es un país que tiene mucha costa, tiene mucho mar. Y a lo largo de sus costas es bañada por diferentes mares, ¿no? Por varios mares. Esto que hace que, bueno, que tengas, si te gusta el mar, te gusta la playa, bueno, tenés opción para irte de vacaciones a donde quieras, y la verdad que el territorio y la forma y el relieve y todo esto, la geografía que tiene Italia te permite, es un clima variado, que tiene clima variado, y también tiene esto de que tiene mucha costa, mucho mar, así que hay lugar para todos, para los que quieran ir al mar. Tienen playas con piedrita, playa con piedra, playa con arena más blanca, playa con arena más oscura. Tenés el mar Adriático, el mar Jónico, el mar Mediterráneo. Tenés, bueno, opciones para ir al mar impresionante. Esto lo veo yo como algo positivo, porque acá, bueno, casi a todo el mundo le gusta el mar y le gusta ir al mar. Y tiene muchas opciones que puedes agarrar. Depende de dónde estés, te queda uno u otro mar cerca, y bueno, siempre va a estar cerca del mar, porque Italia tiene en su parte central, digamos, lo que es la península, 240 kilómetros de ancho, lo cual hace que en 1 hora y algo, en 2 horas más o menos, estés de una punta a la otra de Italia, a lo ancho. Y en el norte son unos, como es en la parte continental de Italia, serían unos 610 kilómetros de ancho, que tampoco es tanto, digamos, no es tan grande el país, ¿no? Nosotros acostumbrados a tener un territorio enorme en Argentina, y si vas en auto tenés que, para ir de una provincia a otra, es un montón de kilómetros. Yo que soy de La Pampa, iba de Buenos Aires a La Pampa, eran 7 horas de auto. Imagínate, en 2 horas estás de una punta a la otra de Italia, a lo ancho, ¿no? Así que es otro punto positivo, la geografía que tiene Italia. Obviamente, aparte, tiene montaña, tenés los Alpes al norte, y si te gusta la montaña, tenés un montón de montañas, tenés las Dolomitas y toda la parte de los Alpes, que son paisajes increíbles, impresionantes, que se puede visitar también, y puedes incluso, si te gusta, vivir ahí, ¿no? También, si te gusta la llanura, tenés una gran llanura que está en el norte de Italia, que abarca mucho lo que es Lombardía, un poco de Piemonte, un poco de Friuli, un poco de Véneto, bueno, pero mayormente Lombardía y Piemonte. Estas dos regiones que abarca mayormente esta llanura. Se llama llanura padana, es la llanura más grande que tiene Italia. Ya que estamos hablando de geografía, podemos hablar también de las conexiones que tiene Italia, que es algo realmente positivo, porque, bueno, es un país que está muy bien conectado con las vías, con los trenes, con las ferrovías. Está muy bien conectado, y si no, con buses que te permiten ir por toda Italia sin problemas, salvo algunas cuestiones que lo vamos a ver en la parte negativa. Pero bueno, vamos con lo positivo, las conexiones. Puedes ir en trenes. Italia tiene trenes de alta velocidad que puedes andar a 300 km por hora, como puede ser el Italo Treno, el Freccia Rosa, el Freccia Argento, el Freccia Bianca. Estos trenes que
son trenes rápidos y de lujo también, ¿no? Como el Italo Treno, Freccia Rosa, que tiene asientos business, ejecutivo y todo esto, ¿no? Que van muy rápido realmente. Pero si no, también tenés la opción de vuelos low cost. Italia tiene muchos vuelos low cost, con muchas empresas que te conectan no solo con Italia, sino también con el resto de Europa, como puede ser cualquier país. Vos agarrás la empresa Ryanair y te fijas a dónde va desde Italia y vas a ver que va a todo el mundo, directamente a toda Europa, en partes de Asia también. Así que está muy bien conectada con dentro del país y también con el resto de los países europeos, y esto es algo muy positivo, porque también en estos vuelos son, como lo dice la palabra, low cost, son de bajo costo y salen a veces por 15 euros te vas a otro país, así que está muy buena esta opción. Seguimos con lo positivo y te puedo asegurar que cada pueblo que conozcas dentro de Italia, sea pueblito chiquito, grande, lo que sea que conozcas, te vas a sorprender la historia que tiene. Cada lugar tiene su magia, tiene sus cosas hermosas, tiene su gente particular. Vas a encontrar miles de pueblos que yo hasta el día de hoy sigo conociendo pueblos, lugares, personas de cada lugar, y me sigo sorprendiendo, incluso de lugares que vos decís, bueno, hay un pueblito que está acá nomás a 50 kilómetros y tiene una historia increíble, que puede ser una ciudad romana con más de 2000 años. Bueno, es increíble lo que es la cultura acá, la historia que tienen todos estos pueblos, que es algo realmente positivo, a mí me encanta. Algo también muy positivo son los precios de las cosas en general. En general, si vamos a hablar del costo de vida acá, les tengo que decir que no es caro, el costo de vida no es caro. Las cosas en el supermercado, tengo videos hablando de esto y mostrando los precios, no son caras, se puede comprar tranquilamente. Y los precios de los alquileres también, hay que aclarar, depende de la zona, pero tenés que saber buscar y saber dónde vas a ir a vivir y a investigar un poco, como para darte cuenta que hay opciones económicas, realmente económicas, donde te van a permitir tener por ahí un mínimo ahorro o vivir de una manera un poco más holgada que si vas a una ciudad grande, precios elevadísimos, como siempre les digo, que puede ser la ciudad de Milano, que es carísima, ¿no? Se tiene que realmente justificar lo que ganes, o si es por gusto está bien, uno por gusto puede llegar a gastar y está perfecto, pero sepan que hay opciones económicas en otros lados, hay opciones muy económicas en otros lados, y el costo de vida lo puedes achicar realmente, lo puedes reducir de una manera impresionante si sabes dónde meterte, dónde alquilar, dónde buscar y dónde comprar. Esto hay que estudiarlo siempre. Otro punto realmente positivo, no menor, es el trato, la calidez de la gente acá en Italia. Yo a lo largo de mi estadía acá en Italia he tenido realmente muy buenas experiencias, salvo una que ya les he contado, pero con un empleador, no con la gente en general, que tengo un video por ahí, lo pueden ir a ver, pero las experiencias han sido realmente agradables con la gente que se interesa saber de dónde sos. Vos demostrás interés y amor y demás por estar acá en Italia, respetando todo lo que hay que respetar cuando vos estás en un lugar, y ellos se brindan de una manera increíble, son muy cálidos, amistosos, la verdad que se quedan charlando un buen rato, empezás a hablar de una cosa, de otra, le decís dónde sos, y bueno, entablás algún tipo de conversación y se interesan realmente de saber cosas de vos, y bueno, si necesitas una mano y ven que vos, bueno, realmente ven que vos sos una persona de bien, una buena persona y les caíste bien, y si necesitas algo intentan darte una mano también siempre. Eso siempre se ofrecen para darte una mano, si necesitas algo, si querés que te lleven a algún lado y ellos tienen auto, lo que sea, si necesitas un contacto de algún tipo o cosas así, en ese sentido son realmente espectaculares. La verdad no tengo nada malo para decir, sino todo lo contrario, y por eso cada día cuento estas cosas de mi experiencia acá en Italia, para que sepan cómo es. Cuando uno se mueve con respeto, se mueve con seguridad, con respeto, los demás te respetan. Y ahora vamos con la parte menos positiva, vamos con la parte no positiva, con la parte negativa, con la parte que les gusta a algunos morbosos que quieren saber lo malo, la roña. Bueno, les voy a contar, porque todo país tiene cosas malas y cosas buenas, como ya les dije, les voy a contar que
Italia tiene una gran burocracia. Cuando tenés que hacer un trámite, la burocracia te pasea por todos lados. Es un tema realmente, porque trámites cuando llegas vas a tener que hacer sí o sí. Y esto te va a costar mucho tiempo, depende del trámite que tengas que hacer. Te va a costar tiempo, te va a costar, a veces no saben qué trámite, cómo hacer ciertos tipos de trámites y les tenés que explicar vos, y como sos el inmigrante no te creen, entonces tienen que averiguarlo. Esto te lleva tiempo, te lleva mucho tiempo. Después también, porque cada sello, cada papel, cada cosa, te lo cobran, sale, bueno, está bien, se paga. Ese no es el problema, sino el problema es que a veces no saben lo que tienen que hacer y tarda bastante. Un trámite que debería ser resuelto en cuestión de días, tarda semanas y meses. Esto es un punto negativo, ¿no? La capacitación por ahí de la gente que está en algún puesto estatal donde no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer. Pero bueno, con el tiempo supongo que se va a ir mejorando todo este tipo de cosas. Yo ya lo pasé con experiencias propias, y bueno, se los cuento a ustedes que mucha gente ha pasado por lo mismo y lo sé, por eso se los cuento como algo no positivo. Bueno, ahora hablemos de los puntos negativos de buscar trabajo o de conseguir trabajo, digámoslo así. Lo negativo es que, primero que nada, no es fácil encontrar trabajo, ya lo sabemos, ya les expliqué, tienen que estar preparados, tienen que dar en el lugar indicado y tienen que, bueno, todo este tipo de cosas, pero tampoco es imposible, ¿no? Tampoco es imposible, pero bueno, vos encontrás un trabajo. ¿Qué es lo realmente difícil? ¿Qué es lo realmente difícil? Es conseguir un contrato a tiempo indeterminado. ¿Qué es esto? Les explico para los que no saben. Un contrato a tiempo indeterminado, como lo dice la palabra, es un contrato que no tiene fecha de caducidad. No es que dice te contrato por Duca por 1 año, Duca por 2 años. No, dice está contratado a tal fecha y queda, ¿no? A menos que te echen o te mandes alguna, etcétera. Pero esto quiere decir a tiempo indeterminado, indefinido. ¿Qué pasa? Es difícil que te otorguen ese tipo de contratos porque antes de contratarte de manera indeterminada necesitan conocerte, necesitan que vos ver cómo te desempeñás y demás. Por eso suelen ser contratos al principio de 1 año, 2 años, depende, incluso meses puede ser, para conocerte, y después te dicen, bueno, si todo va bien, te hacemos un contrato a tiempo indeterminado. Pero esto es lo realmente difícil, conseguir este tipo de contratos. ¿Y para qué te sirve este tipo de contratos? Bueno, te digo que este tipo de contratos te sirve, por ejemplo, para ir a un banco y solicitar un crédito hipotecario y te compras tu casa. Con este tipo de contratos vos podés ir al banco y solicitar un préstamo para comprarte una casa y te lo dan. Con este tipo de contratos no tenés problema para que te otorguen un crédito hipotecario en cualquier banco. Depende de la antigüedad que tenga, ¿no? A veces 1 año, 2 años, 3 años, depende, ¿no? Pero hay algunos que incluso si le caes bien, en 1 año y medio ya puedes solicitar un crédito hipotecario. Hay opciones en muchos bancos de esto. También te sirve para alquilar sin problemas, porque al propietario le tenés que demostrar que tenés ingresos y que no te vas a quedar sin trabajo, como si eso fuese una garantía, ¿no? Pero bueno, es realmente para ellos una garantía, porque bueno, dice, bueno, tiene un contrato no de 2 meses, no de 3 meses, sino que de largo término, entonces le alquilo sin problemas porque va a tener dinero para pagarme. Esta es otra cosa, o sea, que te soluciona principalmente, este tipo de contrato te soluciona principalmente lo que es la vivienda, ya sea para alquilar y al tiempo, si querés, comprarte una vivienda propia. Así que es realmente importante este tipo de contratos, ¿no? Y es difícil de conseguir. También te permite, si querés, no sé, comprarte un auto 0 kilómetro con leasing. Te puedes comprar un auto con leasing, te puedes comprar un auto con alquiler a largo término, que es a largo término, ¿no? Que vas pagando una cuota de 30, 40 euros, tenés autos 0 kilómetros, que te pueden incluir los service, te pueden incluir el seguro, y a veces te incluyen el cambio de cubierta. Así que imagínate, te reconviene, estarías pagando más o menos 5 euros por día por tener un auto 0 kilómetros con todo esto incluido. Así que recontra conviene. Hay mucha gente que está comprando así acá y en el resto del mundo también, así que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hablando de los transportes públicos, negativo. Si vos vivís en una ciudad chiquita, en una ciudad pequeña o en un pueblo, es más difícil encontrar conexiones de trenes y buses
No es que es más difícil, sino que es acotado el tiempo de servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que en ciudades o en pueblos cortan a las 8:30 de la noche. O sea, vos querés ir a tomar algo a otro pueblo y ver a una fiesta, un cumpleaños y no podés volver, te quedaste varado. Porque después de las 8:30, 9 de la noche, a veces ya no hay más servicio. Y esto, te estoy hablando del norte de Italia. En el sur es mucho peor. Hay lugares donde los buses llegan, van 2 o 3 veces por día y nada más. Esto lo digo como algo negativo porque te complica la vida si no tenés un vehículo para moverte de manera autónoma. Depende del transporte público y bueno, esto se hace negativo porque ahora si vives en una ciudad grande, bueno, tenés más conexión más directa, principalmente más directa, y segundo que tenés más rango horario para poder moverte. Otro punto, ya que estamos hablando de los transportes, de los trenes específicamente, es que yo generalmente hago varios trenes, varias combinaciones de trenes, subo 2, 3 trenes uno atrás del otro y a veces estas combinaciones tienen solamente de diferencia 6 minutos. Como mínimo tienen 6 minutos, algunos con suerte tienen más, un poco más, pero 6 minutos y los trenes se suelen atrasar bastante seguido y a veces tenés que bajarte de un tren y salir corriendo a ver si llegas a tomar el otro y si no lo perdés tenés que esperar 40 minutos, una hora. Eso es algo engorroso, negativo, porque los trenes no son muy puntuales, salvo el Frecciarossa, el Italo-Treno. Esos son más puntuales, pero si tenés que tomar trenes regionales esto se complica un poquito más y tenés que hacer malabares para llegar bien a donde tenés que llegar, salir con tiempo porque se atrasan bastante seguido los trenes, ya sea por un guasto, por un corte eléctrico o por atraso mismo X, por algún motivo que uno no sabe nunca qué es lo que realmente pasa, pero bueno, se atrasan los trenes, se atrasan un poquito, a veces recuperan andando, a veces no, pero bueno, sepan esto que van a tener que correr si quieren hacer combinaciones de trenes o bueno, no son puntuales, ese es el punto, no son puntuales, y yo lo veo como algo negativo, pero bueno, ¿qué va a ser? Lo tengo que seguir usando, no me queda otro. Algo negativo también que les quiero contar es que cuando vas a una entrevista de trabajo, todo bien, tenés el perfil para entrar todo y te dicen, ¿usted tiene vehículo, tiene un auto? Y si no tenés auto, muchas veces te dejan afuera de ese trabajo. ¿Por qué? Porque es excluyente. Ellos necesitan asegurarse de que vos vas a cumplir con el horario de trabajo estipulado y justamente por el transporte, ¿no? Porque a veces el transporte puede fallar, entonces si vos tenés un auto no vas a fallar porque te mueves de manera autónoma. Entonces es algo negativo si no tenés un vehículo propio porque vas a perder muchos trabajos. Esto sépanlo así. Hay autos muy económicos que te puedes comprar, pero el tema es tener la patente guida, que es el carnet de conducir italiano, que es un poco más difícil que conseguir un auto. Así que es un punto negativo, si no tenés auto perdés trabajos. Seguimos con lo negativo. Bueno, si buscas vivir en una ciudad grande como Milano, una ciudad muy grande y cara, te cuento que primero es muy difícil encontrar alquiler. Si te gusta Milano, pénsalo bien porque realmente se tiene que justificar. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar alquileres. Hay mucha gente que está buscando, incluso italianos, y no encuentran lo ideal porque los propietarios prefieren alquilarlo por día, por semana, y ganan mucho más dinero que alquilarlo por 2, 3 años, 4. Entonces para ellos no les importa y lo alquilan por día. Bueno, sacan más dinero. Ahora, si encontrás algo, realmente te va a salir muy caro. Si llegas a encontrar algo, los precios son elevadísimos. Por eso les digo, realmente se tiene que justificar que vos tengas que vivir ahí para realmente pagar esa locura y que te quede algo, ¿no?, del sueldo que estás ganando. Como todo, un balance. Siempre tenés que hacer un balance. Pero lo veo como un punto negativo, es vivir en las grandes ciudades, en el centro, ahí todos amontonados, lío, barullo. Bueno, si es realmente necesario, te gusta o es necesario, se justifica, es otra cosa. Pero yo lo veo como un punto negativo porque es difícil conseguir y los precios son muy elevados. Otra de las cosas que le tengo que decir es que acá no hay un gran porcentaje de gente que hable inglés realmente, y hay gente que viene acá sin saber italiano y dice, bueno, con el inglés me arreglo, más o menos va. No,
acá es preferible que hables en español antes que hables en inglés. Si bien los chicos ahora tienen todo en el colegio varios idiomas, pueden tener inglés, tienen francés y español también, bueno, en general la gente no habla inglés, la gente mayor no habla inglés. No es algo negativo, pero si es negativo, se transforma en negativo cuando vos pensás que vas a hablar inglés y te vas a comunicar, y no es así. Lo digo así para que sepan nada más, pero bueno, no es que la gente tiene que hablar inglés acá. Solamente como un comentario les digo que no se vengan con inglés nada más sin saber italiano. Están en Italia, hablen italiano y listo. Se simplifican las cosas. Otra de las cosas negativas, vamos a tomarlo como un dato de color, es que si viajas seguido en tren, el que viaja seguido en tren ya va a saber esto, pero el que no conoce, le cuento, yo utilizo bastante seguido el tren, los trenes en Italia, y te puedo asegurar que mucha gente escucha música, vas a escuchar música de diferentes partes del mundo, con el volumen altísimo, con el celular al palo, a todo volumen, y bueno, esto perturba a los demás que quieren viajar tranquilos, están volviendo del trabajo o no quieren escuchar simplemente lo que está escuchando el otro, ¿no? Van viendo reels, shorts, no sé qué, videos a todo volumen. Incluso me ha tocado escuchar rezos musulmanes a todo volumen. Bueno, son cosas que pasan y que a mí no me gusta, que a mí me perturba un poco, me molesta, pero bueno, no se dan cuenta, o quizás en sus países de origen es algo normal viajar en el transporte público con el volumen alto y no pasa nada, pero a mí realmente me molesta. Pero también se los cuento porque es algo que va a pasar si usas realmente el tren. Y para seguir con esto, te tengo que decir que los sueldos en Italia no son elevados. Si bien puedes conseguir un trabajo, y si estás en pareja o trabajan los dos, se puede salir adelante, realmente se puede progresar en Italia siempre, pero les tengo que decir que los sueldos no son altos, no son elevados, han quedado atrasados ya hace tiempo, es lo que hay, y bueno, si bien las cosas han aumentado un poco, los sueldos han quedado estancados, pero bueno, eso es un punto negativo, que los sueldos no son altos. Hablando de los salarios, hay mucha diferencia en lo que es el norte con respecto al sur, ¿no? A veces por el mismo trabajo que estás haciendo en el sur, puede haber una diferencia entre 400 y 500 euros aproximado, ¿no? Un estimativo entre el mismo trabajo en el norte y el mismo trabajo en el sur, así que depende de un montón de cosas, pero es algo que está muy marcado, muy fuerte, es la diferencia salarial que hay entre el norte y el sur. Bueno, díganme ustedes qué opinan al respecto con esto, si debería ser igual o todo equilibrado, pero en el sur también tenés cosas más económicas, equilibrios más económicos. En el norte también. Siempre vas a encontrar variantes, caro o económico, en cualquiera de las regiones que te muevas por Italia. Ahora pasemos a otro tema muy importante, que te tengo que decir que si vas a tener que trabajar en lo que es hotelería y turismo, a veces son trabajos dinámicos donde la gente se pone nerviosa, estoy hablando de los empleadores y demás, y puede ser que te traten un poco mal, empiecen los gritos y toda esta cosa que me ha pasado a mí una vez, no quiere decir que sea siempre así una ley, pero bueno, yo lo digo como algo negativo porque sé que ha pasado en otros casos, y bueno, con algunos empleadores pasa este tipo de cosas. A mí me pasó, no tiene nada que ver la zona, la región, tiene que ver la persona, que es así simplemente, ¿no? A mí me pasó cuando trabajé en el sur, pero bueno, no tiene nada que ver la zona, quiero decir. Que sepan que los pueden gritar un poco y tratar un poco mal en este tipo de trabajos, donde los trabajos son menos cualificados y te tienen ahí como, bueno, una cosa más, ¿no? Sos el inmigrante, sos el recién llegado, sos el que está ahí trabajando, un empleadito. Después, porque también ellos te valoran, no te tratan de acuerdo a cómo te vestís, lo que tenés, cómo te moves, un montón de cosas que hacen que te traten así un poquito, ¿no? Pero después, bueno, por ahí porque no te conocen realmente. A mí no me conocían realmente. Yo lo que estudié en Argentina, todo lo que soy, de la música y todo, este tipo no lo sabía. Yo para él era un peón más ahí y listo. Ahora soy el maestro, pero antes era el empleadito. Pero bueno, sepan que pasan estas cosas y que estos tratos pueden empezar a aparecer en este tipo de trabajos especialmente, ¿no? No hay que generalizar, pero en este tipo de trabajo suele haber este tipo de tratos que no están buenos. Así que también, para que lo sepan, lo pongo acá como un punto negativo.
Bueno, y paré acá porque vi este 4L espectacular, Renault 4, me encanta. Hermoso. Hermoso. Bueno, sigo. Y así fueron algunas cosas positivas y negativas según mi experiencia de lo que llevo acá en Italia. Díganme qué les parece en los comentarios, si les gusta, si están de acuerdo en estas cosas que les digo yo. Y si no están de acuerdo también me lo hacen saber, por supuesto. Obviamente son muchas más positivas y muchas más negativas también, pero por razones obvias no nombro todo, y si no estaríamos hablando 7 días, pero bueno, es un resumen de las cosas que creo yo son las más importantes que resaltar acá en Italia. Espero que les haya gustado. Si es así, le pueden dar un like, compartir, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao.